Jamás imaginé que un año pudiera romperse en tantos pedazos, pensó Nuria mientras la ciudad despertaba lentamente a través de la ventana empañada, como si hasta el amanecer tuviera dificultades para ponerse en pie. Había dormido apenas 3 horas, no porque no deseara descansar, sino porque su mente parecía empeñada en mantenerla en estado de alerta, como si quisiera recordarle a cada minuto todo lo que había vivido en los últimos meses. Aquella sensación de nudo en el pecho, de respiración apresurada, de pensamientos en espiral, era ya casi una compañera diaria, y aún así le seguía resultando extraña. Nunca se había visto a sí misma como alguien vulnerable, y sin embargo había llegado un momento en que la fortaleza dejó de ser suficiente. Por eso, con un gesto todavía inseguro, había pronunciado en voz alta una confesión que llevaba demasiado tiempo guardándose. Estaba recibiendo ayuda psicológica. Y, al decirlo, sintió que algo dentro se movía, como una compuerta que se abría lentamente, dejando entrar una luz tenue pero real, una que necesitaba desesperadamente. Aquel año, que muchos esperaban que fuera uno de renovación, de proyectos y de plenitud, se había convertido para ella en una sucesión inexplicable de golpes, de pérdidas, de pequeñas grietas que terminaron por convertirse en fisuras profundas. Había vivido momentos difíciles antes, por supuesto, nadie llega a cierta edad sin cargar con algunas cicatrices. Pero lo que ocurrió esta vez fue distinto, como si las sombras hubieran decidido instalarse en los rincones de su vida sin pedir permiso. Fue entonces cuando comprendió que no podía manejarlo todo sola, que intentar aparentar calma solo empeoraba el peso que llevaba dentro. Por eso, aquella mañana, mientras el sol se abría paso tímidamente entre las nubes, decidió recordar cómo había empezado todo, como si contarlo, aunque fuera para sí misma, pudiera ayudarla a recomponer el rompecabezas de su propia historia. Los primeros signos aparecieron de forma sutil, casi imperceptible. Lo que antes le hacía ilusión comenzó a provocarle indiferencia, y lo que solía resolver en un instante se le hacía cuesta arriba. Era como si su cuerpo hubiera decidido ir por un camino y su mente por otro. Durante semanas fingió que no pasaba nada, que solo se trataba de cansancio acumulado, del peso de la agenda, de los cambios que iban surgiendo sin pausa. Había sido un año de decisiones laborales, de expectativas, de compromisos, de exigencias externas, pero también de silencios incómodos, de noticias inesperadas, de pérdidas personales que removían heridas que creía ya cerradas. Cada pequeño golpe quedaba archivado en un rincón que intentaba no mirar, hasta que aquel rincón se desbordó. Una tarde, mientras grababa una entrevista, sintió como su voz temblaba ligeramente. Nadie lo notó, o tal vez fingieron no notarlo por respeto, pero ella sí lo percibió. Fue un temblor pequeño, apenas un segundo, pero suficiente para hacerla detenerse. Regresó a casa y al cerrar la puerta sintió un vacío extraño, como si el eco de la habitación la envolviera. Fue allí donde apareció, casi sin aviso, el llanto que había retenido durante meses. No fue un llanto suave, ni discreto. Fue un llanto que parecía salir desde lo más profundo del pecho, como si quisiera expulsar todo aquello que llevaba tanto tiempo guardado. Aquel desahogo la dejó exhausta, pero también le permitió reconocer algo que no había querido aceptar: necesitaba ayuda. El primer día que entró en consulta, las manos le temblaban. No por miedo, sino por ese vértigo que se siente cuando uno se atreve a mirarse sin filtros. No sabía qué palabras usar, ni por dónde empezar, ni cómo expresar lo que la estaba desbordando. Pero la psicóloga la recibió con una calma que le resultó familiar, como si se tratara de un espacio donde podía, al fin, bajar la guardia. «Esto no es tan fácil», dijo casi sin pensarlo, la voz quebrada pero sincera. Aquella frase, que para algunos podría sonar como una obviedad, para ella significó un acto de valentía. Admitir que no podía con todo, que no tenía todas las respuestas, que la fortaleza no siempre implica resistir, sino también permitir que otros te sostengan.
Las semanas siguientes fueron un tránsito lento pero firme. Cada sesión era una especie de viaje hacia adentro, un recorrido por recuerdos que creía superados, por emociones que había dejado en pausa, por situaciones que nunca se permitió procesar del todo. Comprendió que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino un gesto de amor propio. Empezó a notar pequeños cambios. Respiraciones que antes eran agitadas se volvieron más conscientes. Pensamientos que solían embestirla como una oleada ahora llegaban más suavemente, como si hubieran aprendido a esperar. Aún así, había días malos. Días en los que levantarse era un desafío, en los que la mente parecía retroceder, recordándole que el proceso no es lineal. Pero incluso en esos días, algo dentro de ella se mantenía en pie, quizá esa chispa que hacía años la impulsó a seguir su camino artístico y que ahora intentaba sostenerla en un terreno totalmente diferente. Lo más difícil fue aceptar que su dolor no necesitaba justificarse. Había crecido creyendo que debía ser fuerte, que debía resolver las cosas sin molestar a nadie, que sentir demasiado era un lujo que no podía permitirse. Por eso, cuando la psicóloga le explicó que sus emociones tenían un lugar legítimo, que eran válidas incluso cuando no tenían un motivo concreto, sintió un alivio extraño, casi infantil. «No tienes que explicar tu tristeza para que sea real», le dijeron una tarde. Aquella frase quedó grabada en su mente, como una brújula para los días en los que dudaba de sí misma. También hubo un momento especialmente revelador, casi un punto de inflexión. Fue cuando comprendió que había pasado el año intentando sostener situaciones que ya no le correspondían, cargas que no eran suyas, expectativas ajenas que había asumido como propias. Entendió que parte de su desgaste emocional venía de intentar encajar en moldes que no le pertenecían, de exigirse más de lo que podía dar. Y, sobre todo, de no permitirse decir «basta» a tiempo. En una de las sesiones, mientras hablaba de ello, sintió un peso salir de sus hombros, como si finalmente reconociera que también tenía derecho a poner límites, a proteger su energía, a priorizar su bienestar. Con el paso del tiempo, algo comenzó a transformarse. No se trataba de una felicidad repentina ni de una euforia irreal, sino de una serenidad nueva, frágil pero honesta. Empezó a reconectar con las pequeñas cosas que antes la llenaban. Una melodía que surgía espontáneamente, el olor del café recién hecho, una conversación tranquila sin prisas. Volvió a escribir algo que llevaba meses postergando. Al principio, las palabras salían torpes, como si hubieran perdido práctica, pero poco a poco fueron tomando forma, revelando pensamientos que necesitaban ser nombrados. Ese ejercicio de escritura, casi terapéutico, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ordenar lo que sentía sin sentirse juzgada. Quizá una de las experiencias más intensas fue cuando decidió compartir públicamente parte de su proceso. No lo hizo buscando compasión ni titulares, sino porque sentía que ocultarlo solo alimentaba la idea equivocada de que la vulnerabilidad es algo de lo que avergonzarse. Cuando pronunció en una entrevista que estaba recibiendo ayuda psicológica, su voz tuvo la firmeza de quien ha dejado de temer al que dirán. Y aunque sabía que habría opiniones de todo tipo, algo dentro de ella se fortaleció al decirlo. Como si al hacerlo estuviera rompiendo con un silencio pesado, no solo para sí misma, sino también para quienes se encuentran en situaciones similares y no se atreven a contarlo. Tras aquella confesión pública, recibió mensajes de personas que se habían sentido identificadas, que también estaban pasando por momentos difíciles y que agradecían su sinceridad. Leerlos la conmovía, porque entendía perfectamente esa sensación de estar perdido, de no saber cómo pedir ayuda, de temer ser juzgado. Algunos mensajes la emocionaron tanto que tuvo que detenerse para respirar. Eran recordatorios de que, a veces, abrirse puede generar puentes inesperados, puede ofrecer un tipo de compañía silenciosa pero reconfortante. Con el inicio de un nuevo ciclo, decidió reorganizar su vida desde adentro. No se trataba de hacer grandes cambios externos, aunque algunos se dieron casi solos, sino de escucharse más, de priorizar lo que realmente le hacía bien, de entender que su valor no dependía de su productividad ni de la opinión ajena.
Empezó a incorporar pequeñas rutinas que le aportaban seguridad: salir a caminar sin prisa, desconectar del móvil durante ciertas horas, cocinar algo que disfrutara, permitirse no hacer nada cuando lo necesitaba. No siempre lo lograba, por supuesto. Había días en los que caía en viejos hábitos, en pensamientos automáticos que la arrastraban. Pero incluso entonces, ahora tenía herramientas que antes no conocía, formas de volver a sí misma cuando sentía que se desbordaba. Uno de los aprendizajes más importantes fue descubrir que sanar no significa olvidar. Las experiencias dolorosas seguían allí, en su memoria, como capítulos que habían marcado su historia. Pero ya no las veía como enemigos que debía esconder, sino como maestros difíciles que le habían enseñado sobre resistencia, sobre límites, sobre vulnerabilidad. Entendió que su sensibilidad, lejos de ser un problema, era parte esencial de su manera de ver el mundo, de sentir la música, de conectar con los demás. Y aceptarla fue un acto de reconciliación profunda consigo misma. Notó también que su entorno comenzó a percibir los cambios. Algunas personas le comentaban que la veían más tranquila, más presente, como si algo en su expresión hubiera cambiado. Y aunque ella sabía que el proceso no era lineal, que todavía tenía días de turbulencia emocional, también sabía que aquel brillo nuevo, aunque suave, era real. Había aprendido a convivir con su sombra sin dejar que la definieran, a permitirse sentir sin miedo a desbordarse, a pedir ayuda sin sentir culpa. Recuperar su voz, no solo la física, sino también la interior, fue uno de los regalos más inesperados del proceso terapéutico. A veces se encontraba tarareando sin darse cuenta, como si su música hubiera estado esperando pacientemente el momento adecuado para volver a salir. Comenzó a componer nuevamente, a explorar sensaciones que había dejado en pausa. Aquellas melodías nuevas tenían un color distinto, menos perfeccionistas, más honestas, más humanas. Y ella lo sabía. Había algo en su manera de cantar que reflejaba la fragilidad convertida en fortaleza, un equilibrio que sólo podía nacer de haber atravesado la tormenta. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su ritmo frenético, pero ella había aprendido a no dejarse arrastrar. Empezó a decir que no cuando lo consideraba necesario, a elegir sus proyectos con más calma, a rodearse de personas que le aportaban luz. Esas decisiones, que antes le parecían difíciles por miedo a decepcionar o a quedar mal, ahora surgían de un lugar más sano, más consciente. Y aunque todavía había ocasiones en las que dudaba, la diferencia era que ya no se castigaba por ello. Con el paso de los meses, se dio cuenta de que el peor año de su vida también había sido, de alguna manera extraña, un punto de inflexión. No lo romantizaba, ni lo agradecía. El dolor nunca debe exigirse como aprendizaje, pero sí reconocía que la había obligado a mirar dentro de sí con más profundidad de la que jamás había imaginado. La había llevado a pedir ayuda, a conectar consigo misma, a entender que la fortaleza verdadera no está en soportarlo todo, sino en saber cuándo es necesario detenerse. Y eso, para alguien que había pasado tanto tiempo siendo fuerte para los demás, era un aprendizaje invaluable. Un día, mientras finalizaba una sesión de terapia, la psicóloga le preguntó qué era lo que más valoraba de todo el proceso. Nuria se quedó en silencio unos segundos, buscando una respuesta que estuviera a la altura de lo que había vivido. Finalmente, respondió con una sinceridad que le llenó los ojos de lágrimas, que por fin me estoy permitiendo ser yo. Aquella frase, tan simple en apariencia, contenía una verdad inmensa. Era el resumen de meses de trabajo interno, de dudas, de avances diminutos pero significativos, de valentía silenciosa. Y así, poco a poco, día tras día, fue recuperando partes de sí misma que había perdido en el caos del año anterior. Ya no intentaba correr para alcanzar una versión perfecta de lo que otros esperaban que fuera. Ya no buscaba esconder su miedo detrás de sonrisas automáticas. Ya no se comparaba,
ni se culpaba, ni se obligaba a seguir cuando su cuerpo pedía descanso. Había aprendido a escucharse, a respetar sus límites, a celebrar incluso los pequeños avances. Y, sobre todo, había aprendido que no estaba sola. Aquella mañana, mientras terminaba de prepararse un café, pensó en todo lo que había cambiado. No era la misma de un año atrás, y aunque todavía había momentos difíciles, ya no le temía al futuro como antes. Sabía que habría desafíos, que la vida seguiría siendo impredecible, pero también sabía que tenía herramientas para enfrentarlos, que había construido una base interna más estable. Y esa certeza, aunque suave, le ofrecía una paz que había anhelado durante mucho tiempo. Miró por la ventana nuevamente, esta vez con una serenidad distinta. La ciudad seguía despertando, los sonidos se volvían más claros, la luz más definida. Y en ese instante, sin necesidad de decirlo en voz alta, reconoció que estaba orgullosa de sí misma. Orgullosa de haber pedido ayuda cuando más la necesitaba, de haber enfrentado sus sombras, de haberse permitido sentir sin culpa. «Esto no es tan fácil», había dicho. Y tenía razón. No lo era. Pero había tenido el valor de recorrer el camino. Y mientras el día comenzaba oficialmente, decidió abrir un cuaderno nuevo. En la primera página escribió una frase sencilla pero llena de verdad: «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo». Luego, respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y permitió que el amanecer terminara de abrazarla. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía esperanza.